Bueno, acabo de poner grabar, decirles buenas a todas y a los que después nos escucharán. Repito el relato que dije antes. En principio, una información extraoficial, se nos comunicó que las clases seguirían hasta el 20, así que retomamos los encuentros de los lunes y los miércoles, y también existe la posibilidad que sigamos teniendo estas instancias que son de tutoría para el ejercicio en particular, ¿sí? Como hoy martes. Dicho eso, también decirles que soy parte de un equipo de investigación que ganamos un proyecto sobre las consecuencias sociales, económicas, ambientales del COVID, y que existe la posibilidad que algunos de ustedes, en el espacio barrial en el que estén, puedan hacer encuestas que estamos diagramando como parte del proyecto de investigación, pero tengo que, el jueves recién voy a tener más información más definitiva y más definida respecto de esas posibilidades. Así que les voy contando porque creo que es una posibilidad. Por otro lado, paso el chivo, desde hace unos 2 meses venimos planificando con FAWATS NOA. Ustedes saben quién es FAWATS NOA, ¿no? Es la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social de todo el país. Nos venimos juntando las unidades académicas del NOA y pensando qué podíamos hacer para que quede registrado la experiencia de estudiantes, docentes, desde las universidades y de las carreras de trabajo social, la experiencia y también de voz de los referentes con los que trabajamos en este espacio de articulación, en esta instancia de articulación de la universidad con el territorio. Ver que pudiésemos registrar eso que estaba pasando, y que nos estaba pasando, y una mirada desde el trabajo social. En ese contexto es que comenzamos a pergeñar, en algún punto teniendo como antecedente nuestro ejercicio de biografía personal, familiar y comunitaria, comenzamos a pergeñar una idea. Y entonces salió lo que se llama hoy cuaderno itinerante, no sé si no me equivoco, Aileen, cuaderno itinerante en tiempos de pandemia. Vendría a ser como un diario de campo o diario itinerante en tiempos de pandemia, así. ¿No era diario Diario, andante en tiempos de diario pandemia? andante, perdón, itinerante, bueno. Diario andante en tiempos de pandemia. Ese ejercicio nos vincula con las unidades académicas de Catamarca, de Tucumán, por ahora, digamos, con quien estamos en diálogo, y creo que también La Rioja, que no ha estado en los reuniones, pero sí es parte. Y entonces la idea es poder en el Facebook de FAWATS NOA, tiene una página, digamos, en el Facebook, poder ir compartiendo la producción que podamos ir haciendo, docentes, estudiantes, y que tiene que ver con muchos lenguajes, no solamente el académico. Puede ser un relato, puede ser un registro fotográfico, puede ser un meme, puede ser una comida, puede ser una entrevista, pueden ser dibujos, pueden ser canciones, digamos, todo lo más diverso posible en términos de lenguaje, para poder comunicar y retratar la pandemia desde nuestra mirada. Eso se va a ir compartiendo, ¿no es cierto?, a lo largo de este tiempo hacia adelante, en ese espacio, y también nosotros lo podremos replicar, y ya veremos cómo, porque todavía no está definido, pero estamos pensando en que se pueda replicar hacia adentro de la universidad. También me decía entrevistas a referentes barriales que nos puedan contar la situación de la violencia policial, y también mirar, digamos, desde la positividad el proceso de la pandemia, y no solamente desde la negatividad, las cosas duras que estamos atravesando, pero también aquellas cosas que tienen que ver con la capacidad de resistencia que tenemos los seres y las seres humanas. Así que en ese sentido, bueno, no sé, Ailén, si vos ya te has incorporado al WhatsApp de los estudiantes de Catamarca y Tucumán. ¿Ya te han invitado a No, ser profe. parte? Bueno, los teléfonos tuyos, y no me acuerdo de quién más, han sido pasados, y ya los van a incorporar. Voy a insistir, y después, quien quiera, podrá sumarse, digamos, Ailén ahí, digamos, han participado varias compañeras de este curso. ¿Quién fue? ¿Silvia?
Leo, Ailén, ¿quién más? Silvia, no me acuerdo el apellido de Silvia. Bueno, no me acuerdo quién más estaban de este curso, Ailén. No, Silvia y Leo. Silvia y Leo, pero está abierto a la posibilidad de que ustedes se sumen a esta iniciativa. La iniciativa es la siguiente: trabajar sobre este diario y produciendo y pensando y juntando. No tengo que ser yo específicamente, sino que puedo ir viendo qué otras cosas, o que he visto que alguna compañera publicó una poesía y es de trabajo social, y invitarla a que se sume, alguna entrevista, algún profe que también puedo invitar a que se sume, y también hay un WhatsApp grupal entre estudiantes de Tucumán y Catamarca que están pensando juntos la pandemia y también están pensando juntos el tema de los derechos como estudiantes, y han estado pergeñando algo. Ellos ya están unidos, Tucumán y Catamarca en particular, pero bueno, ahora nos sumamos a Santiago, y por eso estoy esperando que Ailén y Silvia y Leo se sumen, para que después les puedan convidar a ustedes si tienen ganas de ser parte. La verdad que creo que es una experiencia, la que estamos viviendo es una experiencia inédita, inigualables, únicas por el momento. Chat, sí, profes. Milagros. Es inigualable en su estructura porque es única. Creo que mi suegro, que tiene 92 años, vivió la época de una pandemia que tiene que ver, una cosa así, la fiebre negra, no me acuerdo qué enfermedad era, y que se murió mucha gente. Bueno, nosotros somos parte de esta pandemia que es única en su estructura. Yo no he vivido en 54 años nada parecido a esto, y ustedes menos. Entonces, creo que es muy valioso, digamos, sumarse a un proyecto colectivo como este, ser parte de esta experiencia, que no va a implicar de cada uno de ustedes ningún esfuerzo individual, sino que vamos a trabajar entre todos. Y somos estudiantes de Catamarca, estudiantes de Tucumán, de La Rioja también, siendo parte de este proceso colectivo. Así que bueno, están invitadas, invitades. Ahora después lo voy a poner porque hasta que no se terminó de activar esto, no quería invitarlos así como formalmente. Ahora lo voy a poner también en el WhatsApp, vamos a poner con los compas en el WhatsApp para que los chicos y las chicas puedan estar anotándose de esto que estamos contando acá. Bueno, dicho esto, Profe, ¿puedo agregar algo? sí, por favor, dale. No, sí, cualquier cosa, igual si quieren como que después lo charlemos por privado, yo no tengo problema en que me manden un mensaje, eso, y lo seguimos charlando como más en profundidad. Y nada, desde el lado como estudiantil, invitar a que se sumen porque implica estar más involucrado por ahí desde otro lugar en la universidad junto con otras unidades académicas. Eso quienes han ido, por ejemplo, al viaje el año pasado, que lo hemos compartido y que lo hemos vivido, hemos aprendido muchísimo viviendo las cosas, o sea, el aprendizaje está dentro y fuera de las aulas, y en el encuentro con otros estudiantes es muy loco cómo uno aprende sin nada, en el intercambio, en la charla, en ver y en estar. Por ahí capaz que, bueno, como animarse a escribir de hacer registros es como un desafío propio de esta materia y de este año y de lo que implica las prácticas y todo eso. Pero bueno, es un buen momento para empezar, y para empezar, bueno, con los procesos de cada uno. No se piden ni siquiera como requisitos académicos ni nada, porque sabemos que nadie nace sabiendo y que estas experiencias son para aprender. Es eso, para aprender estando, viendo y haciendo uno, también viendo lo que hacen los otros, también te puedes inspirar y hacer algo vos. Sí, y que en definitiva el lenguaje académico aquí es uno de los lenguajes posibles, no es el lenguaje, digamos, prioritario ni el más importante, sino que justamente queremos romper con esa dicotomía entre saberes populares y saberes académicos, eh, y pensar que los saberes en su expresión diversa son importantes, y que de distintos saberes y distintos lenguajes uno comunica cosas.
y que esa comunicación, que podamos pensarla desde el trabajo social, sería muy valioso. Así que bueno, si están, también sería bueno por ahí, bueno, digo, que puedan ir charlando después ustedes, entre ustedes. ¿Ah? Yo no sé si había dicho, por ejemplo, ¿quién era? Mili Bauman o Milagros Ortiz, no me acuerdo, pero que habían contado de este vivo que habían hecho respecto del acoso por las redes. No sé quién era. Ah, sí, profe. Mili, vos eres. Yo ahora. Ah, Sí. bueno, porque digo, también eso, por ejemplo, ese ejercicio que vos hiciste, si tuvieses capacidad de recuperación, digamos, de poder ver cómo lo recuperás, si no lo grabaste, si no quedó grabado, y también porque bueno, tampoco mostrar las caras ni nada, pero registrar eso, algunas cosas importantes que salieron de ahí, frases, ideas, hacerle una gráfica a eso, decirle, hacerle globitos, no sé, ustedes saben un montón de eso, yo solo miro, y sé cómo lo hacen otras, pero tal vez eso también, no, tal vez no, eso es un modo de comunicación hermoso, porque creo que es un documento, un testimonio de lo que está pasando en el contexto de la virtualidad, ¿no? Que la violencia se sostiene a pesar, no, a pesar y por el encierro, pero primero porque adentro de las casas no todo es amor, y segundo porque en el espacio de la virtualidad se ha potenciado, en tanto es lo que más usamos, y entonces ha pasado a ser como un elemento, un espacio más del cual se ha potenciado la violencia, se ha aumentado las violencias hacia las mujeres. Entonces creo que tu trabajo, por ejemplo, puede ser re interesante. Después algunas compas que han trabajado con la IFE y han hecho y han contado el acompañamiento a personas que estaban cobrando la IFE. Eso también puede ser un relato que yo lo pueda más o menos organizar, las profes y los profes los vamos a asistir en eso, y que puedan recuperar una pequeña reflexión sobre ese ejercicio de acompañar a otros a acceder a un derecho. Eso está buenísimo como experiencia para compartir. Entonces, creo que cada uno de ustedes tiene como distintas cosas que pueden ir sumando a este diario andante en tiempos de pandemia, que se llama. Y después lo vamos a compartir en las redes y después lo vamos a poder replicar nosotros, entre nosotras y con la UNCE, desde las páginas de la UNCE, bueno, eso se está hablando. Así que te invito, Mili, si querés a pensar el modo en cómo lo podrías registrar, registrar relatos, frases, ¿no? Y que, Profe, bueno, sí. lo he escrito en mi registro, que aún no los he pasado, porque Bien. tengo que escribirlos a la compu, mi letra es horrible, no lo va a entender. Así que de Claro. ahí podría sacarlo. Perfecto. Bueno, pero lo hagamos juntas, digamos, porque me gustaría que sea tu autoría, digamos, qué seleccionás, cómo lo seleccionás, qué ponemos al principio, cómo lo cerramos, qué epígrafe ponemos al final de eso, es decir, relatos de, no sé, ¿no? Bueno, trabajamos en eso. Bueno, entonces ahora sí quedamos abiertas 14:40 a que podamos charlar un poquito sobre si han avanzado, si tienen algunas consultas, todo lo que cuenta cada una le sirve seguramente a la otra para poder pensar sus ejercicios, ¿no? Así que escuchamos atentamente. Bueno, yo, por ejemplo, había planteado la última clase a ustedes, profes, esto de la ida a la escuela de circo. He ido, bueno, he anotado mi registro, le he mandado igual también, ahí está en el Classroom. Y bueno, he visto cosas muy interesantes. Creo que voy a empezar como con las implicancias, porque la verdad que me estaba dando cuenta que estaba idealizando mucho el espacio, porque es un área que a mí me interesaba mucho, entonces como que he intentado como pisar más la tierra, hacer un poco más de distanciamiento para no crear expectativas, ilusiones, cosas así. En el caso de que, bueno, todavía no sabía si ese espacio quería tener una llegada al barrio, si habían pensado en el barrio, si les gustaba o no, y yo ya estaba poniendo muchas expectativas en eso. Entonces, por eso como que
he intentado hacer un distanciamiento y estar como un poquito más, nada, abierta, que puede pasar como no. De todos modos, cuando he llegado y he Ahora, hablado antes con... que comiences a hablar, digamos, me parece dos cosas antes que comiences el relato. Ailén nos mostró una serie de preguntas, nosotros le convidamos y pensamos otras preguntas, y una indicación que le hicimos a Ailén que nos parecía muy importante, que también creo que sirve a la hora de registrar, cuando vayan a hacer una entrevista, cuando hagan ese reconocimiento barrial y arman ese mapa, y puedan pensar cuáles son los temas emergentes más fuertes en su barrio y hagan contacto con esas referencias, es que, eh, digamos, yo tengo que poder ir a conocer ese espacio organizacional, esa experiencia comunitaria, ese proceso organizativo, pero con un objetivo que tiene que ver, digamos, que tiene que ver con conocer qué está pasando en ese proceso, en este contexto de pandemia, y pensar qué pasaba antes, cómo era el proceso antes, qué sucedía antes, qué cambios ha tenido, digamos, y que ese era un eje, y que es un eje importante, porque yo para un tema de investigación, o para la materia de investigación, podría investigar la escuela de circense, o los comedores, o las ollas populares, con otro objetivo. Acá el objetivo es poder conocer obstáculos y posibilidades de esos procesos organizativos, de esos procesos comunitarios, de esos espacios instituidos en el espacio barrial, en este contexto de pandemia, para pensar esos obstáculos en esos procesos. Y entonces nos pareció que era importante, digamos, y lo hablamos con Ailén, pero ya se han venido casi todos, porque se acuerdan que Ailén quedó como preguntando, bueno, y se han venido casi todos, y sí nos parecía que era una prescripción metodológica, cuando yo digo prescripción es como una marcación, como una atención metodológica que hay que tener cuando yo me planteo, digamos, ir al campo, a indagar cualquier cosa, siempre tiene que haber un para qué. Entonces sí es muy importante eso, y bueno, lo charlamos con Ailén, ella iba a rearmar las preguntas, iba a pensar, digamos, iba a hacer unas primeras preguntas para un primer encuentro, unas segundas preguntas para un segundo encuentro, y ahí quedamos. Bueno, ahora seguí Ailén. Sí, me parece muy importante las implicancias, ahora le estoy dando como mucho peso porque me permiten ver las cosas de otra manera cuando voy teniendo como una vigilancia conmigo. eh, y ahí he podido definir al fin mi objetivo bien claro, y era conocer la llegada del espacio de artes circenses, la órbita se llama, al barrio. Si había intenciones de tener un acercamiento y saber qué llegadas, qué tipo de contacto han tenido con el barrio. Entonces cuando he ido, he empezado con una primera pregunta de cómo surgía la idea de abrir este espacio. Y bueno, y la chica que me ha atendido ha empezado a decir no solo de dónde surge la idea, sino también relacionándolo, o sea, no he tenido que preguntar mucho porque ella me empezaba a contar todo. Sobre todo ella me ha dicho que han hecho este espacio de artes circenses porque veían que todo lo acrobático estaba disperso en Santiago y no estaba organizado. No estaba organizado como academias, por ejemplo, las academias de danza tienen varias clases con varios profes concentrados en un mismo lugar. Y en cambio las artes circenses aquí tienen menos de 10 años, incluso los profes, bueno, como que cuando hacen talleres o cuando dan clases la dan en bibliotecas, en gimnasios, no tienen un espacio concentrado, organizado. Y ella me decía que querían buscar ser una asociación porque en este contexto no podían todavía, como no encontraban un plan para acceder a o un subsidio para poder ayudarles a mantener la sala porque ellos invirtiendo han podido sacar adelante el lugar. Eh, ¿Se escucha? Está Sí, como perfecto. trabado todo. No, te Ah, escucho perfectamente. bueno, entonces ahí veía como un proceso de organización en ese sentido de quienes trabajan en las artes circenses. Y me decían que ellos buscaban justamente poner un espacio en un barrio por la característica que tiene el circo y la llegada al barrio. Incluso antes de que se dé la pandemia, hacer, ellos y ellas querían hacer
clases o varietés, que son shows, a la Goya, los fines de semana con la gente del barrio, querían salir a entregar folletos, entonces ahí he visto que, bueno, querían un apoyo estatal para financiar la sala para que se mantenga, querían tener llegada al barrio. eh, Puedo pensar que nada, que ellos tienen como una perspectiva más popular quizás por lo que significa la Goya, por lo que también entienden que significa el circo, que el circo viene a ser como una propuesta más popular, menos elitista. eh, y bueno, eso, es como en manera más general. Y nada, ya estaba buscando el análisis estructural, no me he explayado porque ha sido, nada, esta salida ha sido exploratoria y lo que he puesto en mi análisis más que nada era como empezar a buscar marcos referenciales, marcos teóricos que me permitan eh, como teorizar un poco lo que estoy viendo y pensarlo en otros encuentros. Lo que yo he visto, he investigado y he leído era de la gestión cultural comunitaria. Buenísimo. Eh, ese marco me ha parecido como uno de los que me permitían pensar en clave de políticas públicas para la gestión cultural, para mantener los espacios culturales que lleguen al barrio y que sea bajo los intereses del barrio, de la gente y el derecho a las personas a acceder a la cultura. Eso como un primer puntapié para pensar lo que sería un marco referencial. Bien, bueno, pero bueno, tenés que avanzar también, Mili, en este reconocimiento que le hemos pedido más general del espacio barrial, ¿no? Que vos ya tenías alguna data, pero está bueno que lo registren y lo puedan contar todos juntos, ¿no? Es decir, que nos puedan dar cuenta de ese registro y de qué cosas están pasando, porque por ahí puede ser que, bueno, ya avanzando tu indagación en ese espacio, seguramente poder pensar qué están haciendo en este momento de pandemia, qué otras cosas se les ha pensado, se les ha propuesto, digo, mucho para preguntar. A mí me parece importante, porque Mili tenía muchas preguntas, que también sirve todo esto para todas ustedes. Que tenía muchas preguntas y el planteo nuestro era que las ordenase, pero además que le diese prioridad a esas preguntas, pero que además de eso pensar que muchas preguntas después no pueden ser puestas en el escenario de la entrevista y en el espacio social que implica la entrevista, porque, bueno, como dice Mili recién, Ailén, digamos, hay veces que no hace falta preguntar, que una pregunta dispara otras cosas que yo tenía pensado preguntar y que ya no necesito enunciar la pregunta, ¿no? Bueno, esto como para que pensemos, y el objetivo sí es importante, y el objetivo, Ailén, tiene que estar la finalidad última, es decir, ¿no? Que tiene que ver y que se vincula con la materia. Eso sí, para mí es importante que lo tengas en cuenta, ¿no? Como marcación. No sé si Nadia o José quieren hacerle algún aporte a Ailén, pero bueno. Sí, por No, igual, eso vos le remarcás, me parece que es muy correcto, digamos, en ese sentido, como para orientarla. Y bueno, vamos a seguir profundizando en el marco referencial para ver qué le podemos aportar también, ¿no? Bien. En función a lo que ella vino contando de la experiencia hasta el momento. O sea, como habíamos planteado en principio, también vamos a ir apoyando en ese sentido de proporcionarles marcos referenciales de acuerdo a los campos en los que vayan profundizando Poniendo cada énfasis. cual en función a la experiencia. Sí. sí, Bueno, yo también iba por esa misma línea. Por ahí en esto que planteaba el último material que hemos dado de desarrollo de budines, qué cosas me interesan a nivel general y cómo después ir focalizando, ¿no? En esto que son los temas emergentes, lo que me llama la atención, y es fundamental los instrumentos, en este caso como Rosa sugería, bueno, de una entrevista, cuál va a ser el objetivo, cuáles pueden ser los ejes, y
que es otra autora que nos ayuda mucho, es Goober, para pensar estas preguntas que seguramente le he hecho a Ailén, que no son directivas, que en este caso son preguntas abiertas para dar la posibilidad a la persona que se desplaye. Y Sí, con respecto a este los... material está, ¿no es cierto?, está puesto en la unidad 1. ¿El material de Goober está puesto? Sí. creo que después la tenemos Goober. Creo que antes la teníamos ahí en la unidad 1, después la hemos Pasó a pasado. la 2. Pero Sí, bueno, sí, sí, de sí. todas maneras les podemos ir compartiendo porque es muy valioso la definición que ella hace y construye acerca de lo que significa la entrevista, ¿no? Sí, Y, eso, obviamente cuando tengamos los insumos de la descripción densa, que realmente tiene que ser densa, como seguramente Ailén la puede plantear y las demás compañeras y compañeros, y nos da mucho insumo, porque eso también plantea la autora, o sea, vamos a hacer foco también en la descripción que nos dé insumos para plantear después las vinculaciones. Y con respecto al marco referencial que podemos acompañar, seguramente hay mucho de esto del acceso a la cultura. Ella planteaba ahí como dos categorías del elitismo, lo popular, que también seguramente debe haber. Es decir, nosotros como profes seguramente vamos a acompañar en eso, así que se quede tranquila en cuanto a las vinculaciones, a lo estructural. Y bueno, muy bueno el aporte y pues la temática que le interesa. Gracias, profe. Igual como que no termino de entender, o sea, yo tendría que tener como un objetivo general o a largo plazo, no, o a ver, cómo es eso. porque decimos, ¿por qué nosotros estamos mirando esto? Recordemos, volvamos al contenido de la materia. Estamos mirando esto desde el abordaje del trabajo social comunitario, ¿sí? Pues yo te decía, te hacía una diferenciación. Un tema de investigación, ¿sí? Es un tema de investigación. Yo acá estoy indagando, estoy haciendo investigación situada en el contexto de una experiencia posible de inserción en el territorio y posible de intervención. Nosotros todavía no queremos hablar de eso porque, bueno, porque no sabemos si van a estar dadas las condiciones para ese proceso. Pero sí, en principio tal vez hasta podamos llegar a hacer en algún punto diagnósticos de estos procesos comunitarios o de estos procesos organizativos, de esas experiencias colectivas, por decirlo así vamos a llamarle, porque para darle el alcance y el espectro que puede tener los lugares a los que se acerque. Y porque hay distintas cosas que van a hacer distintas compañeras. Y entonces, el objetivo no es investigar a la escuela circense, el objetivo es indagar. La escuela circense inserta en este espacio, en el marco de las políticas culturales, como vos decís, en el contexto de pandemia. Y conocer ese proceso colectivo, de construcción colectiva, en ese contexto, para entender ese proceso organizativo y para entenderlo en este contexto, ¿sí? Y para conocer sus obstáculos y posibilidades, los obstáculos y posibilidades que tiene o que se les presentan a esta experiencia concreta, ¿sí? Para vincular, digamos, lo que estoy haciendo con los objetivos del programa. Si nosotros no estuviésemos en pandemia, estaríamos insertándonos a espacios territoriales concretos, conociendo espacios organizacionales concretos, organizativos concretos, que tienen, digamos, en donde se plantean necesidades que no pueden ser resueltas individualmente, y que necesitan, en este caso, como vos decís, ella cuenta una cosa, que necesitaban aglutinarse, que necesitaban compartir y pensar en algo más colectivo, que pudiese tener más llegada, mayor alcance, que pudiese salir de las sombras, digamos. Bueno, ahí estás contando algo de ese proceso, ¿sí? Y entonces, digamos, ¿por qué aparece el trabajo social comunitario? Para aportar, digamos, y acompañar procesos de construcción o de acercamiento, digamos, de esos procesos organizativos a sus objetos de necesidad, ¿no? Es decir, bueno, queremos tener una política o encontrar un modo de darle otro alcance a esta experiencia, ¿no? Y desde una perspectiva, digamos, popular y comunitaria. Bueno, ahí. Entonces, ahí vamos construyendo. Y digamos, después en un diagnóstico podríamos decir, construir la historia de este proceso, ¿sí? Contar sus obstáculos y posibilidades en términos de poder organizarse colectivamente en función de un objetivo.
que es el objetivo que tiene la escuela. Y después, bueno, nosotros queríamos que pudiésemos ver esto en contexto de pandemia, porque es el contexto en el que estamos. No solamente estamos saliendo de un momento, o de un momento de la historia del capitalismo,